Audiolibro Génesis para todos. Capítulo 6. Varón justo. ¿Qué sería lo que más desearía una persona que estuviese en el corredor de la muerte, acusada y sentenciada a morir ejecutada en la silla eléctrica? Lo de la silla es un ejemplo. No sé cuál es el procedimiento que se usa actualmente para cumplir con la ley en tales casos. ¿Te imaginas que en un momento dado ese preso, sabiendo que es culpable y que merece morir, recibiese la noticia de que se le ha concedido un indulto que le deja libre de todos los delitos? Ya no le van a ejecutar, y no solo eso, sino que puede salir a la calle y hacer su vida normal. Ahora ya no es culpable, ahora es libre, sin culpas. En Génesis 6, que estuvimos viendo en el capítulo anterior, sucede esto que te acabo de contar. Primero en Génesis 6:5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De quién está hablando? De todos los hombres, no de algunos. En Romanos 3, del 10 al 12 dice: Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Más adelante, en Génesis 6:9 leemos: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿En qué quedamos? ¿No hay ni uno o hay alguno? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. O sea, que lo hacía todo bien, no pecaba, no se equivocaba, el pecado de Adán a él no le afectaba. Eso es lo que muchos pretenden alcanzar y nunca lo conseguirán con sus esfuerzos. Es lo que muchos enseñan a los demás para que lo alcancen cuando ni ellos son capaces. ¿Por qué Noé fue llamado por Dios justo? Lo tenemos en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Justo y perfecto por gracia. Si es por gracia, no es por méritos. Gratis, sin precio, sin compromiso, sin condiciones. Esto es sumamente importante. Depende de esto toda la teología bíblica, porque se está predicando la gracia, pero también se predica el esfuerzo para alcanzarla. Noé halló gracia, aunque estaba dentro del juego del grupo de hombres malos cuyo designio de los pensamientos de corazón era de continuo solamente el mal. Él tenía que morir por su condición, pero fue hallado justo, no por lo que hizo, sino por la decisión de Dios. Tú y yo hemos nacido con un corazón con tendencia a la maldad. Aunque nos esforzamos por no hacer el mal, al final acabamos errando. Por nuestra condición de pecadores, merecemos morir. ¿Qué podemos hacer para librarnos de la muerte? Nada podemos hacer. Ninguna buena obra nos puede librar de la muerte, y si crees lo contrario, estás dirigiéndote al abismo. El juicio ya está dispuesto. Eres culpable. Debes morir eternamente. ¿Qué hizo Noé para hallar la gracia de Dios? Creyó. ¿Piensas que le fue fácil a Noé construir un arca de madera? ¿Qué sabía él de barcos? No era una barquita. Tenía que entrar elefantes y cientos de animales más. ¿Qué sabía Noé de lluvias o inundaciones? Nunca había visto eso, según nos dice en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, por creer. Mientras Noé creyó, el resto del mundo se burlaba de él. Mira al tipo ese construyendo un arca. ¡Qué locura! Menuda secta. Sí, el juicio de Dios. ¿Qué dice el loco? Dice que le han dicho Dios que va a llover hasta cubrir las montañas. ¿Quién se salvó del diluvio?
quien creyó y entró en el arca. Los demás pudieron haberse salvado entrando en el arca, sin embargo, no creyeron y se ahogaron. Hoy no precisamos hacer un arca como Noé. Ya lo hizo Jesucristo con su muerte y su resurrección. Tan solo hay que creer que Él es nuestra arca. Hay que entrar en Él para ser hallados justos. Romanos 5.1 nos dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién pasará a vida eterna con Dios? Aquellos que crean en Jesucristo, como en tiempos de Noé. Los que entraron en el arca se salvaron. En Lucas 17, 26 y 27 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es nuestro arca, nuestra salvación, lo que nos hace ser justos, santos, perfectos. Lastimosamente, aún hay personas que pretenden justificarse a través de lo que hacen y dejan de hacer. Es cierto que entienden lo que Jesús hizo, comprenden que la salvación está en Él, pero no les es suficiente. Son engañados para hacerse sentir pecadores aun cuando Jesús ya los ha hecho justos. Esta conciencia de pecado sigue atrapándolos, haciéndolos sentir mal y escuchando lo que su corazón dirigido por la serpiente les dice. Tienes que hacer esto, deja de hacer lo otro, en vez de creer lo que Dios está diciendo en su palabra. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Dónde están los varones de renombre que aparecen en Génesis 6:4? Vimos anteriormente que los hijos de Dios escogieron las hijas de los hombres más hermosas y de estas engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, valientes, esforzados, famosos, célebres, ilustres. No necesitaban a Dios, ya que lo tenían todo por sí mismo. ¿Qué pasó con estos honorables humanos? Fueron tragados por las aguas, de nada les sirvió su valor. ¿Y los gigantes? Es curioso, no sé por qué se decidió traducir esta palabra hebrea como gigantes. En otras traducciones, titanes, cuando el significado de Nafil, según el diccionario Strong de hebreo, es derribador, patán o tirano. La palabra Nafit viene de Nafal, caer, y he ahí los caídos o los que hacen caer. Quizás a la vista de los hombres parecían gigantes, pero a la vista de Dios no eran más que patanes, tiranos, hacedores de maldad. Estos también fueron tragados por las aguas. A través de nuestro esfuerzo o de la supuesta valía humana, es imposible encontrar la gracia. Al contrario, esas características nos llevan a la destrucción. Es a través de la fe, de creer que por la misericordia de Dios podemos ser justos delante de sus ojos. Ya se esforzó Jesús. Es el valor de su sangre derramada para pagar nuestra deuda lo que nos lleva a la gracia. Si meditas en el párrafo anterior, parece sencillo. El problema es que la serpiente sigue mandándonos pensamientos, mentiras encubiertas en acusaciones para hacernos sentir pecadores. Si piensas que eres pecador, estás rechazando la gracia. Estás diciendo que no es suficiente el sacrificio de Cristo para limpiar tu pecado. Si piensas esto, estás dudando que la palabra de Dios sea cierta. Te está pasando lo que le pasó a Eva cuando la serpiente le dijo que no moriría, que Dios le había mentido. Si crees que eres pecador, entonces el pecado vuelve a ser tu Señor y tú vuelves a ser esclavo de él. ¿Qué sucede si crees en la palabra? Por encima de tus pensamientos está la palabra. La palabra de Dios tiene mucha más autoridad que tus pensamientos. Si la palabra de Dios dice que eres justo, entonces eres justo, aunque estés pensando en lo contrario. ¿Qué le hubiera pasado a Noé si hubiera hecho caso a sus pensamientos en vez de confiar en Dios? ¿Cómo voy a hacer un arca? ¡Qué locura! Todo el mundo diría que estoy loco, mi mujer no me creerá, mis hijos no me creerán. ¿Y si en realidad estoy loco y lo que estoy escuchando no es a Dios? Voy a perder muchos años de mi vida construyendo un arca inútil. ¿Qué más cosas podía pensar Noé?
Si Noé halló gracia delante de Dios y fue nombrado varón justo, perfecto, fue porque creyó la voz de Dios por encima de sus pensamientos. Si Dios dice que eres justo, eres justo. Si Dios dice que eres justa, entonces eres justa. Fue la fe la que hizo que Noé hallara la gracia de Dios. Pero, ¿de dónde vino esa fe? ¿Por qué Noé tenía tanta fe, más fe que el resto? La palabra es fabulosa. Hay tantas cosas que pasan de largo sin que nos demos cuenta de que nos está contando cosas importantísimas. Mira esto. En Génesis 5 nos cuenta las generaciones de Adán. Ya vimos que entre todos los personajes que nombra había uno que no murió. Es decir, se lo llevó Dios. Hablamos de Enoc, bisabuelo de Noé. Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El padre Noé, Lamec, tenía 113 años cuando Dios se llevó a Enoc. 69 años más tarde nació Noé. Génesis 5:29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este no nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. El significado de Noé es consuelo, descanso. ¿Qué hizo que Enoc caminara con Dios? La fe. ¿Qué hizo que Lamec pusiera el nombre de Noé a su hijo? La fe. Lo que intento mostrarte es que la fe se transmite de generación en generación. ¿Te imaginas la experiencia que vivirías si vieses a tu bisabuelo ser arrebatado por Dios? ¿Qué le contarías a tus hijos? ¿Cómo se los contarías? ¿Qué efecto tendría esto en la fe de ellos? En realidad, no ha sido tu bisabuelo. Sin embargo, ¿no te parece más sorprendente lo que hizo Jesucristo? Murió sin merecer morir y resucitó de entre los muertos, y todo esto para librar al mundo del pecado. Tu fe en Jesús y la seguridad de que porque lo hizo, hará un efecto en tus generaciones. Génesis 6:9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto es fe. Pon tu nombre en lugar de donde pone Noé y créelo. Te propongo el juego de la autoridad de la palabra. Una forma de explicar a los niños que la palabra tiene la máxima autoridad y que sobre ella no hay otra verdad es comparándole a un semáforo y a un policía de circulación. Si tienes el carnet de conducir, sabrás que sobre el semáforo está la autoridad de la gente. O sea, si hay un semáforo en luz roja que indica que no puedes pasar, pero hay un policía que nos dice que podemos pasar, entonces es la autoridad del policía la que debemos obedecer. Sería absurdo decir al policía: señor agente, no puedo pasar porque el semáforo está en rojo. Juega con los niños con este ejemplo o cualquiera que se te ocurra sobre quién tiene la autoridad para que lo entiendan. ¿Para qué nos sirve esto? Para finalmente explicarle que la palabra de Dios es la máxima autoridad, que sobre la palabra no están los pensamientos. Si mis pensamientos dicen algo distinto a la palabra, es la palabra la que tiene más autoridad. Entonces tengo que desechar mis pensamientos. Tengo que creer en la palabra, que es la que tiene más autoridad. Por último, muestras a los niños un ejemplo. La palabra de Dios dice que por creer en Jesús somos justos, pero mis pensamientos me dicen que no es verdad. ¿A quién vamos a creer? ¿A la palabra o a los pensamientos?